Buen día, Santo Padre, ¿cómo está? Le tengo un regalito, pero primero tengo que ponerme esto. La competizione. Sí, para que lo disfrute cuando pueda en su residencia y vea sus jueguitos. Un placer, Santo Padre. Gracias. Bueno, ahí la ven, ese video que les comparto. Ella es Lola Gómez, de Venezuela al Vaticano. Luego de emigrar a Estados Unidos, empacó nuevamente su vida en un par de maletas para comenzar un nuevo capítulo, nada más y nada menos que en la Santa Sede, en el Vaticano. Ella es Lola Gómez, una fotoperiodista venezolano-estadounidense, además, que como ven, ha tenido la oportunidad no solo de trabajar en el Vaticano como fotógrafa, como fotoperiodista, sino de estar muy cerca del Papa Francisco y del Papa León. Y hoy es un día especial porque Lola está aquí. Bienvenida, Lola. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. De verdad que me estaba riendo nada más viendo el video de nuevo porque fue un momento bien interesante el haberle dado el regalo al Papa León en el avión. Sí, ¿no? Ahí vieron ese video, fue reciente, de hecho, en el último viaje del Papa León. Eso es muy reciente. Y bueno, Lola, tu historia es una historia de superación, además de trabajo muy duro, porque ese trabajo que hacen los periodistas que cubren al Papa no es fácil. Pero primero cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí, Lola? ¿Cómo fue que llegaste al Vaticano? No, bueno, yo tengo, como bien dijiste, yo me fui de Venezuela más o menos en el 2009 y me fui para Estados Unidos y ahí empecé una nueva carrera porque en realidad una de las cosas que nos ha tocado a los venezolanos cuando nos hemos ido de Venezuela es como reinventarnos, ¿no? Yo me gradué como administradora de empresas en Venezuela y trabajé siempre en compañías, no trabajé como fotógrafa, pero cuando llegué a Estados Unidos dije, bueno, yo quiero hacer realidad mi sueño, o sea, y era la fotografía. Al final, como yo llegué un poquito ya, no voy a decir vieja, pero sí entradita en edad, con 30 años ya, pues yo simplemente quería avanzar lo más rápido que pudiera y lo que hice fue irme al college por 2 años y luego trabajé incansablemente para abrirme camino dentro de los periódicos de Estados Unidos. Trabajé en Florida y el último estado donde trabajé fue en Texas, en el Dallas Morning News. Y bueno, estando en el Dallas Morning News, se abrió la vacante de trabajar aquí en el Vaticano. Entonces apliqué por mis casi más de 10 años de experiencia trabajando para periódicos, pues me eligieron y aquí estoy desde hace casi 3 años. Imagínate tú, y estás nada más y nada menos que, bueno, incluso no solo cubriendo los eventos del Papa León, pero también lo hizo con el Papa Francisco. Y estás no solo eso, sino viajando con el Papa. Y ese video que vieron fue a bordo del avión, ¿no? Primero cuéntanos de esa experiencia, ¿no? De cómo es eso, cómo fue ese momento en el que le entregaste este regalo al Papa León, pero también el regalo que le entregaste al Papa Francisco. Sí, el primer regalo que le entregué al Papa Francisco fue una virgen, una virgen de madera, virgen de Coromoto, que me mandó mi querida amiga Carolina desde Venezuela, que lo pedí. Se lo entregué y pues le di muchos saludos, ¿no? Al final, el regalo que le di al Papa León fueron como unas cholitas, como decimos nosotros en Venezuela, unas cholitas de su equipo preferido de béisbol, que son los White Sox. Yo soy de los Yankees, entonces, bueno, me pareció un poquito como para arrancarle un poquito de sonrisa al Papa, dije, déjame ponerme mi gorra de los Yankees y darle el regalo, pues, porque de alguna manera hay una rivalidad en cuanto a los equipos, ¿no? Y bueno, lo logré, se rió, pasamos un momento alegre entre todos los que estábamos allí alrededor y así fue, le di eso y unas medias. Y le dije, porque yo lo pensé y dije, tiene que ser algo que él pueda usar, que pueda usar así sea en su casa, porque si le doy la gorra no se la va a poner. Déjame darle una cholita para que cuando vea el juego
sienta que está en casa. Una cholita, sí, se le Una vio. cholita, así como decimos en Venezuela. Para los que no son venezolanos, unas sandalias. Unas sandalias, exactamente. Mira, Lola, cuéntame, ¿cómo es ese trabajo diario en el Vaticano? Tú tuviste la oportunidad de cubrir, bueno, los eventos luego de la muerte del Papa Francisco, bueno, ese evento mundial, con la mirada mundial puesta en ese lugar, en ese momento, en el Vaticano. Cuéntanos cómo es eso. Sí, bueno, cubrir el cónclave, yo de verdad lo pude comparar casi con los eventos de cubrir situaciones de naturaleza como huracanes que ya yo estaba no acostumbrada, pero cada año pasaba en Florida cubrir huracanes, lo que es el antes, el durante y el después. Igual que en Texas me tocó cubrir un par de nevadas bastante peligrosas y puedo comparar que ese nivel de estrés fue casi al mismo nivel que cubrir lo que es un cónclave, porque va desde el momento en que te anuncian, mira, el Papa murió, hasta elegir al nuevo. Y no solamente eso, sino que todo el protocolo que viene después, lo que es las misas, la toma de posesión, y así, y fue bastante fuerte porque no solamente estábamos nosotros los ordinarios, que nosotros decimos ordinarios aquí, que es el personal permanente que está aquí, sino que estábamos rodeados de muchos fotógrafos y muchos periodistas a nivel mundial. Claro. O sea, se escuchaban cualquier cantidad de idiomas alrededor de nosotros. Entonces, era bastante fuerte, no solamente emocionalmente, porque de verdad que fue bien fuerte, sino esa parte de trabajo, de todos trabajar básicamente juntos, juntos y separados, ¿no? Porque cada quien tenía que entregar su trabajo a su agencia. Pero sí, fue sumamente fuerte, la energía, yo le doy siempre gracias a Dios que mi mamá estaba aquí justamente en ese momento, porque ella había venido para asistir a la canonización de Carlo Acutis, pero con la muerte de Francisco, pues se tuvo que cancelar, y la verdad es que ella, o sea, sin ella yo no hubiese podido sobrevivir durante ese tiempo, porque se encargó de todo, comida, casa, todo, porque yo vivo aquí sola. Lo único que hice fue enfocarme en dormir y trabajar, más nada. Bueno, que era, bueno, porque el trabajo era muy fuerte. Oye, hay algo que me llama la atención. Cuando viajas con el Papa, es un grupo reducido de fotoperiodistas y de periodistas que viaja con el Papa, ¿no? Pasa lo mismo en Estados Unidos, cuando las personas que viajan con el presidente de Estados Unidos. Pero, ¿cómo son esos viajes? ¿Y qué tanto trabajo hay detrás de cada cobertura de esos viajes con el Santo Padre? Sí, bueno, para los fotógrafos es bastante intenso porque nosotros básicamente estamos con el Papa todo el tiempo, salvo cuando se hacen pools dentro de lo que es el grupo de fotógrafos. Nosotros somos normalmente cuatro agencias grandes que son AP, AFP, ANSA y Reuters. Y somos un par de agencias pequeñas que en esas estoy yo, que es Catholic News Service, que trabajo para el USCCB, que es de aquí, perdón, de aquí no, de Estados Unidos, los Bishops de Estados Unidos, y ETWN, que también es otra pequeña agencia. Entonces, normalmente cuando se hace, nosotros somos seis generalmente, pero hay veces que los eventos son tan reducidos que entonces uno de cada uno del grupo. En este viaje, ETWN no pudo viajar y entonces me tocó a mí cubrir absolutamente todo, cada uno de los eventos del Papa. Es bastante intenso, las horas de dormir son bastante cortas. Ujú. Eh, la gente me preguntaba, ¿qué comes? ¿Comes local? ¿Haces turismo? La verdad es que el turismo que nosotros hacemos es en el autobús, en la van, cuando vamos de un lugar a otro. Las comidas son en el hotel, por lo menos para mí, porque no tengo tiempo para otra cosa, porque sacrifico sueño por de pronto salir o de pronto comer afuera. Ujú. Entonces, y con todo y eso, duermo 5, 4 horas al día. Sí, de hecho me Este, dijiste que ves, estabas trasnochada porque llegaste hace 2 días y tuviste 3 días de dormir sin parar, ¿no? bueno, te escribí antes de tu programa y te dije, ¿a qué hora es? Porque me acabo de despertar. Sí, he estado casi que en cura de sueño, no he salido en 3 días, todavía tengo la maleta aquí abierta, o sea, de verdad que ha sido bastante intenso, pero es muy gratificante, de verdad, porque Sí. además que nos saca de un poquito de la rutina del Vaticano, porque en el Vaticano siempre hacemos lo mismo,
o cubrimos siempre los mismos eventos. Pero Ujú. cuando estamos de viaje no sabemos qué esperar, no sabemos cómo va a reaccionar el Papa, cómo va a reaccionar la gente, qué va a hacer, si se va a salir del protocolo, si se va a adherir al protocolo. O sea, uno tiene que estar muy atento y preparado para cualquier cosa. Entonces eso te da una adrenalina y una bonita energía para poder trabajar sin, a ver, con cansancio, pero atento. Oye, Lola, a la gente que, ojo, que tenga preguntas para Lola, pueden hacerlas a través del chat y las pondremos. De hecho, hay una pregunta. Mira, te la hacen. ¿Cómo se selecciona lo que se publica o no sobre el Papa? No, a nosotros no nos limitan la publicación de lo que nosotros decimos o lo que los periodistas, los reporteros informan. Lo único que sí hacen es si hay algún tipo de información que requiere que el Papa lo diga primero, hay un embargo, que es simplemente decir, esta información se la estamos entregando para que ustedes vayan preparando la noticia, pero el embargo es hasta las 5:30 de hoy. Y entonces después de las 5:30 es que ellos pueden publicar su nota o su noticia. Pero es la única limitación que nosotros tenemos. No hay una, digamos, una censura, no existe una censura. Simplemente lo que nos dan es lo del embargo, Ujú. incluso para fotos, y eso es todo. Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes que estar de pie? Porque me ¡Ah! imagino que a veces los hacen esperar. Eso es como, mira, los periodistas, igual, los fotoperiodistas, yo creo que sufren más todavía porque son los que tienen que capturar el momento. Las esperas a veces, miren, yo que estuve también en la Casa Blanca, las esperas a veces son largas. ¿Cómo es eso? Sumamente largas. La verdad es que por eso es que nosotros tenemos casi que corto tiempo para dormir, porque nuestros días empiezan muy temprano, a las 5 de la mañana, básicamente, y terminan muy tarde, porque nosotros, los periodistas y los reporteros, tenemos que estar en cada uno de los sitios del evento que va a estar el Papa, al menos con 2 horas de anticipación. Entonces tenemos que estar en posición, recorrer casi que alrededor de todo el área con el personal del Vaticano. Nunca estamos solos, eso es importante recalcar. Nosotros tenemos puestos asignados específicamente porque somos el Vatican Press, aunque trabajamos para diferentes agencias, pero estamos viajando bajo el Vaticano. Entonces, sí, nos toca estar 2 horas antes y a veces hasta en el último momento dicen, ¿saben qué? El Papa va a entrar por otro lado, hay que moverse. Hay que Por lo menos correr. en el Líbano nos llovió en las 2 mañanas que estuvimos allí. Y bueno, mentira, la noche que llegamos y en la mañana siguiente nos llovió y todo el protocolo cambió porque obviamente el Papa no iba a poder estar con el presidente o dar la mano a quien tenía que darle la mano en ese momento mientras estaba lloviendo, él tenía que entrar por otro lado. Entonces el protocolo cambia. Entonces tienes que estar sumamente atento porque los movimientos son de segundos, segundos, si no, te quedas afuera. Te quedas sin foto, imagínate, y ahí Te estás quedas para sin foto. estás allí es para tomar la foto. Lola, otra pregunta una curiosidad que tengo yo es sobre el trato del Papa, ¿no? Al menos el Papa León. Cuando ustedes viajan con él, veo que sale a hablarles a ustedes, probablemente a dar una rueda de prensa, como lo hizo en este caso, pero que ustedes tengan la oportunidad de eso que tú hiciste, de entregarle un regalo. ¿Cómo es ese contacto con el Papa? Sobre todo con el Papa León. Bueno, si tienes alguna anécdota del Papa Francisco también. No, el protocolo para poder en el avión, cuando viajamos, porque viajamos en el mismo avión que el Papa, obviamente. Me han hecho esa pregunta, por eso lo aclaro. Sí, viajamos con el Papa. Este, mm, Él, después de que ya el avión está en vuelo, él pasa al área donde estamos nosotros a darnos las gracias, a darnos la bienvenida para el viaje, un poco lo que él espera, cuáles son como sus metas en el viaje. Y luego, seguidamente, va saludando uno a uno de los reporteros y fotógrafos. Tú le puedes llevar un regalo, ¿cómo no? O sea, hay gente que nada más le dio la mano, le dio saludo, hay gente que le dio regalos, hay gente que tal vez le pidió algo, que le diera la bendición para algún familiar. O sea, es como un poco la interacción que hay entre el Papa y cada uno de nosotros, pero es por segundos. El mío esta vez duró, creo que fueron como 25 segundos.
Pero depende del Papa también, si se quiere detener a hablar un rato contigo. El Papa León apenas nos está conociendo a todos. El Papa Francisco ya conocía a muchos de ellos desde hace muchísimos años y entonces sí se detenía un poco más con cada uno, con esos que ya conocía. Pero el Papa León todavía nos está conociendo y entonces un poquito como que poco a poco la relación se va como creciendo, ¿no? Pero sí, al final después, cuando ya terminan los viajes, él hace una rueda de prensa y ahí sí nos saluda. Él simplemente llega, hacemos la rueda de prensa, nos agradece y se va. Bueno, y bueno, como bueno, lo que pasa es que con el Papa es, o sea, yo, por ejemplo, yo viajé una vez con el presidente Biden, el expresidente Biden, pero claro, y no hay oportunidad de bueno, con Biden no había oportunidad de muchas cosas, ¿no? Pero no hay oportunidad de regalo ni nada de eso, porque bueno, también es que somos periodistas y estamos cubriéndolo, pero bueno, este es el Papa, ese es el acceso a una figura muy reconocida y bueno, muy seguida por muchísimos alrededor del mundo. Oye, ¿te pasa que cuando llegas al Vaticano estás en la majestuosidad del Vaticano, de estos edificios, o volando junto al Papa? ¿Qué piensas como migrante, primero venezolana, pero después como estadounidense, una venezolana estadounidense que está, bueno, volando con el Papa? ¿Qué piensas? Sí, realmente a veces trato, y eso es una promesa que yo me hice a mí misma cuando yo llegué aquí al Vaticano, que cuando tú caminas todos los días por el Vaticano, dejas de maravillarte de la belleza que tienes alrededor. Y entonces me acuerdo que al principio cuando yo llegué aquí dije que quiero prometerme a mí misma que cada vez que camine frente a San Pedro, a la Basílica de San Pedro, porque me toca para poder agarrar el transporte público que me trae a mi casa, o de llegada, cada vez que pase frente a la Basílica de San Pedro, verla y admirarla, ¿no? Es como un poquito de caer en la realidad donde estás y lo lejos que pude haber llegado con el esfuerzo que me tocó hacer como migrante desde Venezuela. Creo que estar aquí en Roma, en el Vaticano, para mí es como es la cosecha de la siembra que hice en Estados Unidos, porque cualquiera puede decirlo, migrar obviamente no es fácil, aun cuando tienes todo planeado o tienes todo en orden. Hay muchas cosas, muchos factores que juegan y que pueden jugar en contra. Entonces, para mí estar aquí significa como la cosecha después de más de 10 años de trabajo duro, de seguir, de respirar, de aprender el idioma, de adaptarte a una nueva cultura, de adaptarte a nuevas comidas, de adaptarte a tantas cosas y como nos pasa mucho a convertirte intolerante a la lactosa, porque es increíble la cantidad de venezolanos que estamos fuera que ya no podemos tomar leche, Ay, no sí, podemos, ¿no? sí, es increíble el asunto de la lactosa. Entonces, bueno, son muchos cambios personales, físicos, incluso psicológicos también, que uno se tiene que adaptar. Yo para poder irme de Venezuela, y voy a ser honesta, tuve que desligarme por completo de Venezuela porque si no, no iba a poder. O sea, yo al principio dije, tengo que dejar atrás un poco todo lo que es Venezuela. Incluso dejé de seguir la liga del béisbol porque me llamaba demasiado cada vez que entraba a ver algo del béisbol, por ejemplo. O sea, y dije, tengo que alejarme también del español para poder aprender el inglés. O sea, al principio fueron unos años bien duros porque rompí lo que me estaba atando a mi país en ese momento, pero eventualmente, gracias a Dios, ya cuando me di cuenta que ya era hora de volver, aquí está. Oye, Lola, finalmente, quizás hay algún fotoperiodista, este video queda grabado, y quizás hay un fotoperiodista, un periodista que está viendo esta entrevista y se está inspirando, además con esas fotografías espectaculares que estamos compartiendo de la experiencia de Lola en el Vaticano, cubriendo como fotoperiodista el Vaticano, y que se pueda estar, bueno, imaginando que todo es posible, ¿no? Y que sobre todo los venezolanos que, bueno, llegamos hasta donde queremos, ¿no? Los migrantes, los hispanos, llegamos a donde queremos llegar. ¿Qué mensaje le das a una persona que se está inspirando contigo y con esas fotografías tan, para mí, muy inspiradoras, la verdad? Gracias, Jorge. Mira,
Me han preguntado varias veces me han hecho varias veces esa pregunta y pues yo creo que la fórmula que cada quien tenga es muy diferente. La mía, voy a contar la mía porque es la que me funcionó, pero no significa que pueda funcionar para todos. Pero lo importante es disciplina. Yo creo que la disciplina, la perseverancia, la visualización, la verdad es que yo cuando empecé como fotógrafa, yo no me imaginé llegar al Vaticano, no era mi meta llegar al Vaticano. Mi meta era llegar, al principio era trabajar para National Geographic, y en base a eso dirigí mis energías, pero resulta que la vida, como siempre dicen, uno planea y la vida tiene otros planes, pues me estuvo guiando para otro lado, pero esa base que yo estaba creando para esa meta, me ayudó a abrirme camino para la que yo hoy estoy logrando o la que yo tengo hoy en día. Eh, es mucha perseverancia, mucha disciplina, tener un plan, porque de verdad no es nada más tomar fotos, es tener un plan detrás de cada una de esas oportunidades que tú ves. Yo por lo menos, como dije, empecé a los 30 años, empecé siendo pasante y en ese momento de ser pasante, pues me decían, tienes que trabajar 16 horas a la semana y yo decía, no, yo voy a trabajar más. O sea, siempre eso tenemos nosotros los venezolanos, que damos el valor agregado y la milla extra. Y eso lo aprecia mucho, sobre todo el americano. Cuando ven que nosotros podemos dar un poco más de lo pedido, sin abusar, obviamente. Y crecer, simplemente crecer, hacer networking, conocer gente, ir a workshops, ir a cursos, conocer gente del medio, revisión de portafolios de gente que ya está establecida en el medio. Y de esa manera es que te haces el networking, ¿no? Y poco a poco vas conociéndote, tener tu página web, hacer trabajo freelance y si consigues el trabajo de ser staff dentro de un periódico, así si te paguen poco, porque eso fue lo que me pasó a mí, esa es la puerta que te abre todos los caminos, o sea, el trabajar para una publicación y que tu trabajo sea público. Funcionó para mí, no sé si para los demás funcionaría, pero diría que la constancia, perseverancia y mucha pasión y paciencia. Pasión y paciencia. De hecho, mira, hay alguien que comentó por aquí, dice que nos avise cuando haya vacantes. Les avisaré, porque yo al final, fíjate, han pasado 3 años y he sido la última que entró en todos los fotógrafos que estamos dentro del Vaticano. Así que, pues cuando haga, aquí trabajan freelancers, Ah, así bueno, ya. que Así que mira, si todos los caminos conducen a Roma y en este caso todos los caminos conducen a Roma, sí y en señor, este aquí caso, trabajan freelance. y en este caso al Vaticano. Mira, Lola, a mí me encanta esta conversación porque como dije, veníamos de un tema que, bueno, para muchos puede ser muy fuerte, ¿no? Y qué bueno escuchar de historias como la tuya, de superación, de una triple migración de Venezuela a Estados Unidos, de Estados Unidos a Roma y para cubrir al Papa y en el Vaticano. Es una historia que yo quiero compartir los viernes, sobre todo, para llenarnos de energía buena, de, bueno, de ver estos ejemplos como el tuyo para seguir adelante. Ya que estás aquí y estamos en la parte final, y aparte hoy es viernes, ya, bueno, ya mira, ya, bueno, por allá va a ser de noche mucho más rápido Oye, que eso te iba a decir, aquí son las 3 de la tarde, ya en algún lado son las 5 p.m. y aquí van a ser en 2 horas son las 5 de la tarde, así que, mira, y es viernes. aquí todavía estamos tomando café, así que No, aquí ya estamos preparando el aperitivo, como decimos aquí en Italia, el mira, aperitivo. buongiorno, principessa. Buongiorno, sí. Mira, ya que estás aquí, quiero aprovechar, cerrar contigo, como lo hago todos los días en este programa, desde que empezó, que tiene un poquito más de un mes, y es que cierro con una frase que está aquí, aleatoria, la tomo, es una frase inspiradora para arrancar el día para los que estamos de este lado, para ti, Por supuesto, para terminar el día. Así que quiero que me acompañes a este claro. momento, ya que estás aquí con nosotros. Empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas. Oye, esta frase está ¿Viste? perfecta.
Está El perfecto. universo y Dios dieron sus palabras para esto, porque realmente es un tema con el fotoperiodismo que siempre digo cuando no salen las cosas. It is what it is, you do, tú haces lo que puedes con lo que tienes. Así es. Y das lo mejor de ti en cada uno de esos momentos, que poco a poco, porque el camino no es brincar de aquí al final, el camino, o sea, la experiencia es estos pedacitos, estos pasitos chiquiticos que vas dando, vas dando, vas dando y de pronto apareces en el Vaticano. Ah, bueno, imagínate, ¿dónde iremos a aparecer nosotros? Miren, la frase del día: empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas. Es una frase de Arthur Ashe. Bueno, perfecta para cerrar este día y una conclusión perfecta para eso que nos decía Lola. Lola Gómez. De hecho, aquí dicen, sí, eso es lo que necesitamos, ánimos, esperanzas y mantener la fe. Así es. Muchísimas Así es. gracias, Lola, por conectarte con nosotros, por compartir tu experiencia, por llenarnos de ánimo, de saber que sí se puede llegar. Mira dónde llegaste tú, al Vaticano. ¿De qué parte de Venezuela eres tú? Caracas. De Caracas al Vaticano. De Caracas, que en algún momento vivió en Petare. Ah, bueno, de Petare al Y Vaticano. del Petare al Vaticano, sí, señores. Viví en Petare, viví en las Fuerzas Armadas. La última vez que viví en Caracas fue en el Llanito. Y mis últimos años fueron en Puerto La Cruz, Lechería. O sea que sí, de Petare para el Vaticano. De Petare para el Vaticano. Lola Gómez, de Catholic News Service. Muchas gracias, Lola. Que tengas una feliz noche allá en Roma. Gracias, Jorge, por la invitación.